Me da un poco de cosa hacer estos chistes, pero no sé si es un chiste, pero es mi primer discurso político hoy. Y espero que todos ustedes que están acá se unan al partido después de este discurso que voy a decir, de este discurso político. Porque voy a hablar un poco de política. Vamos a hablar de gobierno. Ahí no sé, ahí está. Vamos a hablar de otro gobierno. Quédense tranquilos, se asustaron, ¿no? Vamos a hablar de otro gobierno. ¿Y por qué le puse de otro gobierno? Porque vamos a hablar un poco del gobierno de Jesús, ¿sí? Y de nosotros, también incluidos en ese gobierno, como representantes de ese gobierno. Amén. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo hablé, o el domingo pasado no, el anterior, y el domingo pasado también lo volvimos a mencionar, que ¿se acuerdan qué significaba la palabra cristianos, además de pequeños cristos o que eran igual a Cristo? ¿Qué significaba la palabra cristianos? ¿Se acuerdan? ¿Alguno que le quedó? ¿Qué te quedó, Jas, ahí? Claro, que pertenecían al partido de Cristo, porque en esa época había tantos movimientos políticos religiosos, porque la política no estaba separada de la religión. Todo lo que creían políticamente o socialmente estaba fundamentado sobre alguna creencia religiosa. Como los judíos, había sectas judías que peleaban por el gobierno y peleaban en rebelión en contra del gobierno y del Imperio Romano. Y Jesús aparece en medio de esa escena de tanta guerra y luchas de poder y políticas. Y siempre fue así en la historia, ¿no? Las guerras, los conflictos, aún internos o externos de los países, tuvo que ver siempre con la política, las luchas de poderes, etcétera. Y nosotros entramos también en medio de esto porque si bien no somos del mundo, estamos en el mundo, y ese es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver a Jesús y su gobierno. Uy, qué diferente que sale el Power. No importa, si se puede leer. Ahí dice, en la palabra dice, otra vez le llevó el diablo a Jesús, ¿no? A un monte muy alto y le mostró todos los reinos, todos los países, los gobiernos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí le sirvieron ángeles, ¿sí? Venían ángeles y le servían. Pero ¿por qué? Fíjense que en este versículo que Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le había mostrado instantes antes el diablo a Jesús? ¿Qué le había mostrado? Todos los reinos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el gobierno, el reino, podemos decir entre comillas, la política, con la adoración y el servicio? Hoy quisiera que hagamos un poco diferente la prédica y me gustaría que hablemos. Amén. No tengo la estructura de siempre, pero tengo solo versículos que voy a compartir para que entremos juntos en esta idea, porque estamos viviendo tiempos difíciles donde la iglesia ha perdido el norte y no sabe para dónde ir en las cuestiones sociales y políticas que estamos viviendo tan difíciles. Entonces, ¿cuál es el papel, el rol de la iglesia en medio de todo esto? Tenemos que involucrarnos directamente y tomar el gobierno y tomar el poder y involucrarnos directamente para que la iglesia haga algo, porque la cuestión y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Si no hacemos nada, somos participantes o somos cómplices de lo que está pasando, y si hacemos algo, es algo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia nosotros, hermanos? Estoy hablando directamente y metiéndome en el punto de conflicto con respecto a la política, el gobierno y la participación de la iglesia. Entonces,
Fíjense que lo que el diablo le muestra a Jesús es lo que él tiene, porque a él le fueron dados los reinos de la tierra y toda su gloria y esplendor, y se lo ofrece a Jesús, y Jesús le dice: vete, Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás, porque cualquier compromiso con cualquier reino requiere servicio, y está incluida la adoración, porque aquello que servís es lo que adorás. Les pregunté, pero como ustedes no contestan, lo digo yo. Hay en Mateo 4:17, fíjense que él rechaza los reinos de la tierra. ¿Qué hace Jesús? Rechaza los reinos de la tierra, su gloria y su poder. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque otro reino vino. El reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Amén. Ante los reinos de la tierra, ante la gloria y el esplendor de los reinos de la tierra, aparece otro reino en escena, que es el reino de los cielos. Ese reino de los cielos era un reino que iba a suplantar algún reino de la tierra o a los reinos de la tierra. Preguntó. ¿Qué les parece? ¿Y si les digo que sí? Va a llegar un momento en que sí, pero todavía no. Y no de la forma que era esperado que el reino de los cielos se estableciera en la tierra, porque la idea judía, o lo que esperaban los judíos, era un Mesías, un Salvador, que los viniera a librar del enemigo y a tomar posesión otra vez del reino de Jerusalén, y desde Jerusalén gobernar toda la tierra. Y eso es lo que esperaban. Pero Jesús vino con otra clase de reino a establecerlo en la tierra. Ténganme paciencia y vamos a ir avanzando. ¿Les parece, hermanos? ¿Estamos? Dice ahí en Juan 6:15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero ¿cómo? Jesús no venía a establecer el reino. No iba a ser él el Mesías rey, el rey de los judíos. Entonces la gente entendía eso, creía eso, pero querían coronarlo rey para que tomara el control y librara otra vez, lo que dije hoy, al pueblo judío de la opresión del Imperio Romano. Pero Jesús, ¿qué hizo? No solo rechazó los reinos y la gloria de ellos y el poder de ellos, sino que rechazó ser el presidente de la nación. No quiso en ese momento él que lo fueran y lo pusieran como rey. No solo Jesús libró una batalla con Satanás porque lo tentó con todos los reinos de la tierra, sino que él tenía que estar luchando con la propia gente a la cual él quería salvar, porque la misma gente lo quería hacer rey. Y entonces la tentación de Satanás seguía presente, ¿no? Porque continuamente la gente quería coronarlo rey. Yo digo, si Jesús anduviera por acá, algunos hermanos estarían diciéndole: ¿por qué no te postulás ahora que tenemos más fuerza los evangélicos en el poder? En Juan 18:36, ahí no sé, se lee medio a medias, pero dice así, dice: respondió Jesús cuando lo estaban interrogando, lo habían llevado preso, y justamente por una cuestión política lo llevan preso, porque los judíos estaban presentando una causa política para acusarlo a él, que dice que es el rey de los judíos. Y entonces ahí lo está interrogando Pilatos y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y tú lo dices, le dice él. Pero termina diciéndole esto: mi reino no es de este mundo. ¿Qué dijo Jesús?
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino, lo vuelvo a repetir, no es de aquí. Amén. Esto para, así muy superficialmente, para situarlo a Jesús en la condición de Mesías, rey, que vino a salvar, que vino a rescatar a su pueblo, porque esa fue la misión de él. Él vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a rescatarlos, a salvarlos, a ser el Mesías, el libertador, pero no de la manera que ellos esperaban, no de una manera humana, no con las fuerzas políticas o los poderes de los reinos o de los gobiernos humanos, sino un reino que venía a establecer algo totalmente diferente a lo que la gente estaba acostumbrada. Un reino que no tiene límites geográficos. Un reino que no tiene un palacio o no tiene un edificio de gobierno terrenal. Un reino que no está en ningún lado, pero está en todos lados. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de que el reino de los cielos es semejante a la levadura que se pone en la masa y la levadura que se pone poquita, leuda toda la masa? Él venía a poner una idea, a poner un gobierno que iba a afectar a todos sin distinción de raza, credo o cualquier otra cosa que nos diferenciara, para unirnos a todos en un solo reino, en un solo gobierno, con un solo Señor. Amén. Y ahí aparecemos nosotros. Fíjense que nosotros aparecemos también con un conflicto de poderes y de reinos, porque lo dice la palabra. Dice, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y trasladado, ¿a dónde nos traslada? ¿A dónde nos traslada, hermanos? Al reino de su amado Hijo. Cuando vos creíste en Jesucristo, hubo un traslado. Vos estabas bajo el poder de Satanás, tu vida, tu familia. Cuando vos te entregaste a Cristo, cuando tu familia se entregó a Cristo, fueron trasladados y ya no estamos más bajo el dominio del otro reino o del otro imperio. Y esa es la verdadera libertad que Cristo vino a traer al mundo. No una libertad social, no una libertad económica, no una libertad de poderes de gobiernos de este mundo, porque el imperio romano seguía ejerciendo opresión sobre el pueblo judío, pero Jesucristo decía, son libres. El que cree en mí es libre. Y quizás nosotros no podamos cambiar la situación económica, social y política de nuestro país, pero hay algo que podemos hacer como hijos de Dios, y que es seguir extendiendo este reino sobre esta tierra. Porque fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fíjense la oración final. Che, qué lástima que no se puede leer. La oración final, si yo te tiro los textos, total son versículos, vos lo vas poniendo y abandonamos esto, por más lindo que estaba y más trabajo que me costó. Juan 17, del versículo 11 al 18, vamos a leer ahí unos cuantos versículos. Cuando estés lista, haceme así. Eso, muy bien. De la Reina Valera, ¿no? Dice, la oración de Jesús antes de partir de esta tierra. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, dice Jesús orando al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Para que sean qué? Uno, de un partido. No que estén divididos con pensamientos, ideologías diferentes. Un partido. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Una ideología. Una ley. Un Señor. Dice, cuando estaba con ellos, dice el versículo siguiente, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Pero ahora voy a ti, le dice el Señor al Padre, y hablo esto estando en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo, ¿qué hizo? ¿Los amó? ¿Los aborreció? ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y vuelvo a repetir, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y fíjense lo que va a decir en este último versículo que leemos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Acuérdense lo que dijimos momentos antes. ¿Cómo vino Jesús a esta tierra? Como el Mesías, el Salvador, el Rey, pero no de una manera humana, sino de una manera espiritual. Su reino no es de este mundo, sino es un reino celestial. Sus poderes y su autoridad no son reconocidos por la democracia o por el pueblo o por el conjunto de personas que viven en una comunidad, sino que su poder y su autoridad vienen directamente del cielo para gobernar en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual gobierna el mundo natural. Por eso la palabra dice, hermanos, oren por los gobernantes para que vivan quieta y reposadamente. ¿Por qué? Porque la oración se maneja en el mundo espiritual y el mundo espiritual gobierna el mundo natural. Nosotros nos metemos en el mundo natural a querer gobernar, estamos contradiciendo nuestra fe o estamos haciendo algo contrario a nuestra fe o diferente. Si no quieren decir contrario para no entrar en conflicto, podemos decir diferente. ¿Se entiende? Si hacemos algo humanamente, estamos dejando de hacerlo del reino para hacer lo humano. Y nos metemos en la teología de la liberación, que hay que tomar las armas y traer libertad al pueblo que está oprimido por el imperio opresor. Y todos miran para el norte cuando dicen eso. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y dice la palabra, ¿no?, que nuestras armas no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, en contra de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el fin nuestro? El mismo fin que Jesús, salvar a las personas que creen en Él y en su reino. Y Él nos dio la autoridad para hacerlo. Dice en 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores. ¿Somos qué? Creo que Leo, hablaste vos de esto, ¿no? De que era ser embajador, ser un representante con autoridad legal para hablar en nombre de su país. ¿Qué significa el ser embajador? Que yo estoy acá, pero no soy de acá, pertenezco a otro lugar. Esa es la característica de un embajador, que está representando a su país, a su nación o a su reino en otro país o en otro lugar. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En Mateo 16:19, Pedro hace la famosa declaración. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, eso no te lo he declarado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice esto, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le va a dar a Pedro? Las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y algunos pueden decir, bueno, pero eso se lo dijo a Pedro, a nosotros no. Pero fíjense lo que dice en Mateo 18:18. Daniela está prendiendo fuego el teclado ahí, ¿no? Dice, de cierto os digo que todo, a la iglesia le está diciendo esto. Porque si ustedes leen los versículos anteriores, está hablando de la iglesia. Y a la iglesia le dice, todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos autoridad de embajadores, tenemos un poder de gobierno dado por el Señor
para atar y desatar. ¿Qué significa eso? Que nuestra oración, nuestro trabajo, nuestro ministerio no corre por el mismo riel que corre el trabajo humano. ¿Se entiende lo que digo, no? Nuestro gobierno no es de esta tierra. Nuestra pelea no es de esta tierra ni de este mundo. No peleamos contra las personas. Lo dice Efesios. Nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra es contra los principados, las potestades. Hay otro gobierno, ¿ven?, con el cual tenemos que pelear. Dice en 2 Corintios 2:12, si tienen problema con esto de reinar, porque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dice ahí en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Cuidado, porque en este reinar y en este poder y en esta autoridad que el Señor nos dio, lo hacemos todo en el nombre de Él y para su causa y para su misión. Para su misión. Dice en Mateo 19:28, y Jesús le dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, le dice Jesús a los discípulos. Hermanos, estamos buscando socialmente un cambio y está bien, y eso se hace a través del voto. Ahora en octubre vamos a votar y vamos a elegir los gobernantes de nuestro país, y los que sean elegidos serán por voluntad de Dios, y reconocemos que toda autoridad es puesta por Dios para gobernar. Amén. Pero no mezclemos las cosas. No mezclemos las cosas. Nuestra autoridad, nuestro poder y nuestro trabajo, nuestro ministerio como iglesia y nuestro ejercicio de gobierno es espiritual, que repercute en el mundo natural, pero no desde el poder humano. Al revés. Amén. Miren, 1 Corintios 6:2 al 4, Dani, dice, ¿o no sabéis que los santos, ¿cuántos santos hay acá? Y santas. ¿Cuántos santos hay acá? A ver. Bueno, esta palabra es para ustedes, tómenla. ¿O no sabéis que los santos, o sea nosotros, han de juzgar al mundo? ¿Quién va a juzgar al mundo? Nosotros. Y si el mundo ha de ser juzgado de nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Yo? Sí, vos. Vas a estar sentado ahí con Dios en su reino, en un sillón de autoridad y de poder para emitir juicio en contra de los ángeles. Se va a presentar las de evidencia y vos vas a juzgar juntamente con Dios, no solamente al mundo, sino a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y el versículo siguiente dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Porque había habido un problema en la iglesia y fueron a un abogado incrédulo y a un juez incrédulo para poner un caso entre hermanos. Entre hermanos habían tenido una diferencia y llevaron el caso a un abogado y al juez. Y Pablo los exhorta, le dice, ustedes van a juzgar al mundo, van a juzgar a los ángeles y se ponen por debajo
de un juez humano para que emita un juicio sobre ustedes, siendo que ustedes están por encima de eso? Como dice acá, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Yo sé que todos ustedes son humildes y ninguno de ustedes quiere estar por encima de nadie, ni quiere tener poder sobre las personas, pero acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es que justamente el Señor nos pone por encima de personas poderosas. Yo no sé si ustedes han estado cerca, por ejemplo, de un juez federal. Yo sí estuve cerca, trabajé en el Poder Judicial. ¿Sabían que yo trabajé en la mutual del personal de la Justicia Nacional? Les cuento si quieren. Yo recuerdo cuando estábamos en el Hotel Provincial, donde estaban los juzgados de la Nación, y aparecía el juez federal. Es como decir, está Dios y después el juez federal de la Nación. Cuando entraba el juez en el salón, donde estaban todos trabajando, era impresionante. Ustedes tenían que estar ahí, ¿o no, Laura? Vos estuviste trabajando ahí. Entraba el juez, era terror que le tenía la gente. Casi que se tiraban al piso. Era, aparte de terror, era asqueroso ver cómo le lamían las botas, ¿no? Cómo le chupaban las medias. Iba a decir eso, pero dije, no lo voy a decir porque... Se le tiraban al piso casi para que los pisara, por lo menos que los insultara, salían contentos. ¿Saben cómo maltrataba a las secretarias? Yo un día entré a la oficina de él y él las insultaba directamente. No voy a repetir lo que él decía, pero las insultaba para pedirle cosas. Y las chicas se reían y le traían las cosas. Sí, perdón, le decían. Y él les mandaba unos insultos terribles, las humillaciones que sufrían. Pero nadie podía decir nada porque era el juez federal. Y tenía una autoridad y un poder, y él lo sabía. Él entraba caminando, ¿o no, Laura? Cuando él entraba caminando parecía que entraba una estrella de Hollywood. Todos corriendo alrededor, los secretarios con las carpetas, con los papeles, preguntándole. Y ni hablar cuando estaba la televisión. Cuando estaba la televisión el tipo se encendía, ¿no? Porque siempre había caso y él estaba... Estoy hablando del juez blanco para la cámara. No sé si todavía sigue en este mundo, porque estaba mal, pobre. Tuve la oportunidad de orar por él, pero él, al único que reconocía por encima de él era a Dios. Eso me decía, por lo menos. Pero nadie podía decirle nada en contra. Lo que él decía era palabra santa. Y acá fíjense lo que está diciendo Pablo. Está loco Pablo lo que está diciendo. Y nos dice a nosotros, hey, ustedes van a ir a un juez de este mundo, por más importante que sean los jueces, los abogados. Es abogado, es juez. Está bien, respeto y me saco el sombrero sobre los profesionales de la justicia. Los respeto muchísimo. Pero por encima de ellos está Dios. Y Dios se le ocurrió, en su bendita locura, perdón que diga así, ponerlos a nosotros por encima de ellos para juzgarlos. Y yo dije, qué loco. Cuando estemos allá, en el reino, en ese momento, en ese instante, yo voy a estar juzgando al juez blanco. Qué loco eso, ¿verdad? ¿Quién sos vos? Dice en Mateo 19:30, en la NTV, en la NBI, en la NBA. ¿Cómo lo pusiste? Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. La NTV, que es la versión parafraseada, me gusta como lo dice, muchos ahora que son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora son los menos o parecen los menos importantes, en ese día serán los más importantes. Ser presidente, gobernador, diputado, concejal, intendente o cualquier puesto político es más bajo que ser
embajador de Cristo, hijo de Dios, santo, etc. Hermanos, no nos rebajemos a hacer menos de lo que el Señor nos puso a hacer. Amén. Yo no tengo ningún problema en que haya hermanos que se dediquen a la política, como cualquier otro se puede dedicar a la medicina, se puede dedicar a los negocios, se puede dedicar a cualquier otra cosa, no hay problema. Pero entendamos cuáles son los valores de Dios y los valores de su reino y los principios de su reino, y no los valores y principios humanos. Porque nosotros estamos midiendo las cosas desde acá, desde la tierra, pero tenemos que medirlas desde el Señor, desde su reino, desde su autoridad, desde sus valores, desde sus principios, de lo que Él establece. Su palabra es verdad. Amén. Y no la subestimo ni la pongo por debajo de nada, porque pareciera ser que en este tiempo no alcanza con ser cristiano. No alcanza con ser cristiano. Hay que ser empresario, hay que ser político, hay que ser profesional para llegar a esos lugares y desde ahí implantar los principios y los valores cristianos. Está todo bien. Si alguien quiere ser profesional, es malo, estimulamos, estudiar, trabajar, pero no creas que ahí está la salvación, no creas que ahí está la solución para que cambie la situación social y política de nuestro país. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Dónde está la solución? En que los hijos de Dios se levanten a hacer lo que tienen que ser y a hacer lo que tienen que hacer. Nosotros no somos de este país. Amén. Porque nosotros decimos, no somos de este mundo y hasta ahí no hay problema. Pero yo te digo, no sos de este país y ya te pones mal porque vos sos argentino hasta la médula y te sale sangre azul y blanca, ¿sí? O celeste y blanca. Al principio era azul, después fue celeste. No. Miren, dice Mateo 26, 64. Jesús le dijo: ¿estás? Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Viniendo para qué? Para finalmente terminar de establecer su reino. Y ya no va a volver como humano, como hombre, como siervo, va a volver como rey para instaurar su reino. Y nosotros estaremos ahí con Él, porque viene a establecer nuestro país, nuestra nación, nuestro reino. Dice en 2 Pedro 3:13, pero nosotros esperamos. Vos estás tan preocupado por el país, pero en realidad nosotros esperamos otro país. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. ¿Dónde va a haber finalmente justicia? Anda buscando Filipenses 3:20. ¿Dónde mora verdaderamente la justicia? En el nuevo reino que el Señor va a establecer, en la nueva ciudad, en el nuevo país que el Señor va a establecer sobre esta tierra. Filipenses 3:20 dice: más, y acá está, no lo digo yo, lo dice la palabra, nuestra ciudadanía está, ¿dónde está, hermanos? ¿Dónde está? ¿Dónde pertenecemos? ¿De qué país somos? Está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 11:13 al 16. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Vimos el gobierno de Jesús, vimos cómo nosotros tenemos que continuar el gobierno de Jesús en la tierra porque Él nos dio la autoridad, pero también saber que un día el Señor va a volver y va a establecer su reino y nosotros vamos a ser partícipes de todo eso. Dice, bueno, yo lo tengo en la NTV, pero vamos a leerlo de ahí. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran, ¿qué?
extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y nosotros que somos sobre este mundo, sobre esta tierra, en este país que nos tocó nacer, extranjeros, no somos argentinos, somos ciudadanos del reino de los cielos que viven en Argentina. Amén. Y dice el siguiente versículo, dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Siguiente versículo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. ¿Ustedes anhelan una mejor patria? No va a estar acá en Argentina esa mejor patria, hermanos. Esa mejor patria va a venir del cielo. Esto es celestial. Esa mejor patria viene del cielo. Dice: por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y yo digo: wow, mis amados, ¿se dan cuenta de esto? Qué tremendo. ¿Vos por qué patria o qué ciudad estás peleando, estás orando, estás batallando? Hermanos, tenemos que orar por nuestro país, por los gobernantes. Tenemos que hacer todo lo posible para que haya justicia, para que haya misericordia sobre los pobres, para que haya todo lo que el Señor nos mandó a hacer. No estoy diciendo que no hagamos nada. Hagamos, pero lo que tenemos que hacer. No querramos convertirnos nosotros en los salvadores de nuestra nación, cuando en realidad no hay forma de encontrar salvación por los medios humanos. Hagan todo lo que esté a su alcance para hacer, pero nunca será suficiente, porque todo esto llega a su fin y viene otro reino, viene otro país al cual yo pertenezco. Qué momento ese, ¿no? Cuando nos sentemos a reinar juntamente con el Señor. Porque dice ahí en Apocalipsis 2:25, y ya voy terminando, y no digan que soy mentiroso. Ustedes ya saben que cuando vamos terminando falta un ratito todavía, como media hora más. Dice Apocalipsis 2:26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, miren dónde viene la autoridad. Sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones, no sobre un país, sobre las naciones. Y más, dice el versículo 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, la autoridad. El Señor le da autoridad a aquellos que vencen sobre las naciones para ejercer autoridad y regirlas con vara de hierro. Y si querés que haya un cambio en esa nación, va a venir en ese momento. Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Querés poder, autoridad? Ahí está. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Conclusión, y para terminar. A mí no me van a hacer creer, y espero que a ustedes tampoco, que están escuchando esto, a mí no me van a hacer creer que para tener poder, para ser influyente y para generar un cambio en mi sociedad, en mi país, en medio de mi comunidad, yo tengo que ir por los caminos, por los canales o por los medios humanos para lograr tener poder, influencia y aún prestigio e importancia. Porque si vos no sos importante, nadie te escucha. Mentira. Porque si vos no estás en el poder, no vas a poder lograr nada. Tenemos que alcanzar esos lugares. Y la única forma de lograrlo es siendo profesionales, es siendo jueces, abogados. Eso es lo que se está diciendo en este tiempo. Yo les digo amén, está bien. Pero hermanos, sepan que yo estuve en el despacho del juez Blanco presentándole el Evangelio. ¿Y saben qué era yo? Cadete de la mutual del personal de la Justicia Nacional, y el tipo se sentaba a escucharme a mí con la fila de gente que tenía afuera esperando. ¿Cuán importante era un cadete de una mutual? No digo que todos se conformen con ser cadetes. Si llegás a ser juez,
Gloria a Dios, te vamos a ungir, te enviamos, te bendecimos. Gloria a Dios, tenemos, y yo voy a decir con los pastores, tengo un juez en la iglesia. Y voy a estar contento. Pero no creamos que porque llegues a ser juez las cosas van a cambiar, que porque llegues a ser diputado, concejal, presidente de la nación, las cosas van a cambiar, porque ¿saben qué? Los reinos de este mundo gobiernan, y lo dijo Jesús, entre ustedes no será así, gobiernan con autoridad para someter al pueblo con leyes que si no las cumplen van presos, pero no puede cambiar eso el corazón de la gente. Y mientras el corazón de la gente no cambie, siempre va a haber corrupción, va a haber violencia. Y lo están diciendo, lo leía hoy en el diario, que una mujer decía, ¿cómo puede ser que siga habiendo violencia cuando se ha hecho tanto en contra de la violencia de género, de no más violencia? ¿Cómo se ha hecho tanta cosa y todavía sigue sucediendo? No podía entender ella cómo seguía sucediendo. Sigue sucediendo porque el corazón de las personas no va a cambiar por una ley. El corazón de las personas no va a cambiar por castigo que se le imponga por hacer lo que hace. Es más, cuando sale de pagar el castigo de lo que hizo, va a volver a hacerlo porque no puede ir en contra de su naturaleza. El único que puede cambiar a las personas es el Señor. ¿Cuántos de ustedes que están acá hoy, si no tendrían a Cristo, serían violentos, asesinos, ladrones, alcohólicos, drogadictos? Espero que no lo sean, ¿no? Porque si no... Pero es verdad. Yo mismo, si el Señor no me hubiera cambiado, no me quiero ni imaginar dónde estaría y quién sería yo. Pero el Señor cambió mi corazón y mi vida. Termino con Lucas 22, 29, que dice, yo pues les asigno un reino, hermanos. El Señor nos da un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. No menosprecies lo que el Señor te da. Lo más importante no es lo que el mundo te puede dar, sino lo que el Señor te da. Podés vivir en Siria, en medio de los bombardeos, del hambre, de la violencia, de la muerte, pero aún así ser participante del mejor país del mundo por tener a Cristo en tu corazón. Perdonen si esto que digo suena fuerte o suena chocante o estoy sonando como un disparate para algunos. Perdónenme, pero no podía dejar eso guardado en mi corazón. Hermanos, sabemos que somos de Dios. ¿De quién sos vos? Yo soy de Dios. Y el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno, incluyendo nuestro país. ¿O ustedes qué se pensaron? ¿Que Argentina no estaba bajo el maligno? ¿Qué se pensaron? ¿Que por ser argentino Dios dice, no, Argentina no le voy a mandar al enemigo? Diablo, no toques a Argentina porque el corazón de Dios late por Argentina, ¿no? Más cuando juega la selección. Por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice la palabra, y habéis vencido al maligno. Vamos a orar, hermanos. Lo más importante en este tiempo es que podamos creer en esta palabra. Ponete de pie y vamos a orar, ¿sí? Cerrá tus ojos por un momento. Y no estamos ajenos a lo que está viviendo nuestro país. Nosotros somos parte de este país. Estamos en este país. Sufrimos en este país. Oramos por este país. Pero hermanos, no se queden solamente con eso. Miremos al Señor un momento.
y empecemos a hablar desde nuestro reino y no desde nuestro país. Empecemos a pensar desde nuestro reino y no desde nuestro país. Entonces yo te pido ahora que hagas algo, que empieces a orar. Cerrá tus ojos ahí, empezá a orar y empezá a bendecir a nuestro país, Argentina. Lo bendecimos y oramos por las autoridades puestas por Dios en nuestro país, porque por algo están puestas por Dios. Oramos en el nombre de Jesús y bendecimos nuestra nación, nuestros gobernantes. Nos guste o no nos guste, pero sepan una cosa, hermanos, que nosotros estamos más allá de ellos. Ellos no tienen poder sobre nosotros más que el humano, no tienen poder espiritual sobre nuestras vidas, sino que nosotros tenemos autoridad y poder sobre ellos. Y en el nombre de Jesús, toma autoridad ahora.